Buenos días a todos. Soy Manuel. Isabella, esta mañana he estado leyendo las noticias y hay tantas cosas interesantes pasando en el mundo. Bienvenidos nuevamente a Well Spoken Spanish, queridos oyentes. Manuel, a mí también me gusta empezar el día leyendo las noticias. ¿Dónde sueles leer las tuyas? Normalmente leo las noticias en mi teléfono mientras desayuno. Tengo varias aplicaciones de noticias instaladas. Mi favorita es una que me manda notificaciones importantes. ¡Qué conveniente! Yo prefiero ver las noticias en la televisión por las mañanas. Me gusta escuchar a los presentadores explicar los eventos mientras me preparo para el día. Eso también está bien. Los presentadores de televisión suelen dar más detalles y contexto. ¿A qué hora ves las noticias matutinas? Generalmente las veo a las 7 de la mañana. Es perfecto porque termina justo cuando necesito salir de casa. ¿Tú prefieres leer o escuchar las noticias? Me gusta leer porque puedo ir a mi propio ritmo. Si algo no entiendo, puedo leerlo otra vez. Además, puedo elegir qué noticias me interesan más. Entiendo la ventaja. Cuando leo, también puedo buscar palabras que no conozco. ¿Qué tipo de noticias te interesan más? Me interesan las noticias locales de mi ciudad, las noticias deportivas y también las noticias sobre tecnología. ¿Y a ti qué te gusta más? A mí me gustan las noticias internacionales y las noticias sobre el clima. También leo las noticias de entretenimiento los fines de semana. Las noticias del clima son muy importantes. Esta mañana leí que va a llover toda la semana en varias ciudades. Es bueno saberlo para planificar. Absolutamente. Yo siempre reviso el pronóstico del tiempo antes de decidir qué ropa usar. ¿Leíste algo interesante sobre deportes hoy? Sí, leí que mi equipo de fútbol favorito ganó ayer por la noche. Fue un partido muy emocionante. Ganaron 3-2 en los últimos minutos. ¡Qué emocionante! A mí no me gusta mucho el fútbol, pero entiendo la emoción. ¿Viste el partido o solo leíste sobre él? Solo leí sobre él porque fue muy tarde anoche, pero vi algunos vídeos cortos de los goles en las redes sociales esta mañana. Las redes sociales también son una buena fuente de noticias. Muchas personas comparten noticias importantes allí. ¿Usas redes sociales para estar informado? Sí, pero tengo cuidado. No todas las noticias en redes sociales son verdaderas. Siempre trato de verificar la información en fuentes confiables. Muy sabio. Las noticias falsas son un problema real hoy en día. Es importante leer varias fuentes antes de creer algo completamente. Exacto. Mi consejo es siempre leer al menos 2 o 3 fuentes diferentes sobre la misma noticia. Así puedes tener una perspectiva más completa. Buen consejo. ¿Has notado que las noticias a veces pueden ser muy negativas? A veces me siento triste después de leer demasiadas noticias malas. Sí, he notado eso también. Por eso trato de balancear las noticias serias con noticias más positivas. Busco historias sobre personas que ayudan a otros. Esa es una excelente estrategia. Las buenas noticias existen, pero no siempre reciben tanta atención como las malas noticias. Es verdad. Ayer leí una historia hermosa sobre un niño que recaudó dinero para comprar libros para su escuela. Esas historias me hacen sentir mejor. ¡Qué bonito! Me encanta escuchar sobre actos de bondad. ¿Lees noticias sobre otros países también? Sí, me gusta estar informado sobre lo que pasa en el mundo. Es importante entender que estamos todos conectados de alguna manera. Totalmente de acuerdo. Las noticias internacionales nos ayudan a entender mejor otras culturas y perspectivas. ¿Tienes algún país que sigues más de cerca? Me interesan las noticias de países que hablan español. Es una buena manera de practicar el idioma y aprender sobre diferentes culturas hispanas. Excelente idea. Leer noticias en español también mejora tu vocabulario. ¿Has aprendido palabras nuevas leyendo noticias? Definitivamente. Las noticias usan un vocabulario muy específico. He aprendido muchas palabras sobre política, economía y eventos internacionales. Las noticias de economía pueden ser un poco complicadas de entender. ¿Tienes algún truco para entender mejor ese tipo de noticias? Cuando leo noticias de economía, siempre busco las palabras clave primero. También leo la conclusión o resumen si el artículo lo tiene. Buena técnica. Yo hago algo similar con las noticias de política. A veces los artículos son muy largos y es fácil perderse en los detalles. Exacto.
Es importante entender la idea principal primero y después leer los detalles si tienes tiempo e interés. ¿Alguna vez discutes las noticias con tus amigos o familia? A mí me gusta hablar sobre las noticias con otras personas. Sí, especialmente con mi esposa durante el desayuno. Compartimos las noticias más interesantes que hemos leído. Es una buena manera de empezar el día. ¡Qué bonita tradición! Discutir las noticias con otros nos ayuda a entender diferentes puntos de vista sobre los mismos eventos. Así es. Mi esposa a veces ve cosas en las noticias que yo no noto. Es interesante cómo dos personas pueden interpretar la misma noticia de manera diferente. Es muy cierto. Nuestras experiencias personales influyen en cómo entendemos las noticias. ¿Alguna vez has cambiado de opinión sobre algo después de leer más información? Sí, varias veces. Por eso es importante mantener la mente abierta y estar dispuesto a aprender cosas nuevas constantemente. Excelente actitud. ¿Tienes alguna rutina específica para leer noticias o lo haces cuando tienes tiempo libre? Tengo una rutina bastante establecida. Leo noticias por 15 minutos en la mañana y después reviso actualizaciones durante el almuerzo. Me parece una buena estrategia. No dedicas demasiado tiempo, pero te mantienes informado. ¿Crees que es importante estar informado todos los días? Creo que es importante, pero también creo que está bien tomar descansos de las noticias a veces, especialmente cuando hay demasiadas noticias negativas. Estoy completamente de acuerdo. A veces necesitamos desconectarnos para cuidar nuestra salud mental. ¿Tienes días cuando no lees noticias? Sí, los domingos generalmente no leo noticias. Es mi día para relajarme y hacer cosas que disfruto. Las noticias pueden esperar un día. ¡Qué sabio! El equilibrio es muy importante en todo. ¿Qué haces en lugar de leer noticias los domingos? Me gusta leer libros, escuchar música o pasar tiempo con mi familia. Es importante tener tiempo para actividades que nos hacen felices. Perfecto. ¿Crees que las noticias han cambiado mucho desde que eras joven? Definitivamente. Antes teníamos que esperar al periódico de la mañana o las noticias de la noche en televisión. Ahora tenemos noticias las 24 horas. Es verdad. La información está disponible instantáneamente ahora. ¿Crees que esto es bueno o malo? Creo que tiene ventajas y desventajas. Es bueno estar informado rápidamente, pero a veces la información no es verificada completamente. Buen punto. La velocidad a veces compromete la precisión. ¿Prefieres las noticias de antes o las de ahora? Me gusta la conveniencia de las noticias modernas, pero extraño cuando las noticias eran más simples y directas. Ahora hay tantas opciones que puede ser abrumador. Entiendo perfectamente. A veces siento que hay demasiada información y no sé qué es realmente importante. Por eso es bueno tener fuentes confiables que respetas. Yo tengo 3 o 4 fuentes que considero muy confiables y me enfoco en esas. Excelente estrategia. ¿Alguna vez has pensado en trabajar en noticias o periodismo? Una vez lo consideré cuando era joven. Me gustaba la idea de investigar historias e informar a las personas, pero decidí seguir otro camino. El periodismo es una profesión muy importante. Los buenos periodistas nos ayudan a entender el mundo mejor. ¿Respetas a los periodistas? Mucho. Creo que los buenos periodistas hacen un trabajo muy importante para la sociedad. Nos ayudan a mantenernos informados y responsabilizan a las personas en poder. Absolutamente. ¿Alguna vez has enviado comentarios o cartas a periodistas sobre sus artículos? Una vez envié un correo electrónico a un periodista para agradecerle por un artículo muy bien investigado. Creo que es importante apreciar el buen trabajo. ¡Qué gesto tan bonito! Los periodistas probablemente aprecian recibir comentarios positivos. Su trabajo puede ser muy difícil a veces. Sí, especialmente cuando cubren noticias difíciles o peligrosas. Tienen que ser valientes y objetivos al mismo tiempo. ¿Te gustaría compartir algún consejo con nuestros oyentes sobre cómo mantenerse bien informado? Mi primer consejo es encontrar fuentes confiables y leer regularmente, pero no obsesivamente. Segundo, siempre verificar información importante con múltiples fuentes. Excelentes consejos. Yo agregaría que es importante leer sobre una variedad de temas, no solo los que naturalmente nos interesan. Muy cierto. Leer sobre diferentes temas nos hace personas más completas y nos ayuda a entender mejor el mundo complejo en que vivimos.
Y recuerden, queridos oyentes, que discutir las noticias con otros es una excelente manera de practicar español y aprender nuevas perspectivas. Absolutamente. Las noticias nos dan muchos temas interesantes para conversaciones. Es una manera natural de practicar el idioma. Perfecto. ¿Algo más que quieras compartir sobre las noticias, Manuel? Solo que mantenerse informado es un privilegio y una responsabilidad. Debemos usar la información para ser mejores ciudadanos y mejores personas. Palabras muy sabias. Gracias por esta conversación tan interesante sobre las noticias, Manuel. Gracias a ti, Isabella. Siempre disfruto nuestras conversaciones. Espero que nuestros oyentes también hayan disfrutado y aprendido algo nuevo. Estoy segura de que sí. Queridos oyentes, recuerden mantenerse informados, pero también cuiden su bienestar mental. Y no olviden que leer noticias en español es una excelente manera de mejorar su comprensión del idioma y aprender sobre el mundo. Perfecto consejo para terminar. Nos vemos en el próximo episodio de Wow Spoken Spanish. Hasta entonces, manténganse informados y sigan practicando. Hasta la próxima, amigos. Que tengan un día lleno de buenas noticias y nuevos aprendizajes.